Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Han escuchado esa frase? Detrás de este dicho popular se esconde un concepto que a la luz humana o en el plano humano podemos decir que es correcto. Es decir, la actitud, la respuesta o la reacción siempre de una persona siempre va a depender o está condicionada de la personalidad o del carácter de dicha persona. Sin necesidad, hermanos, de ser profetas, nosotros podemos predecir lo que va a pensar o cómo va a reaccionar o qué actitud va a tener una persona ante un hecho o ante un evento, una situación en particular. Los hijos son expertos en esas cosas. Ellos saben cómo piensan sus padres, cómo son sus padres y saben si vale la pena pedir permiso o no para algo. Lo saben. Hermanos, la Biblia enseña claramente una doctrina. Esta doctrina la llamamos depravación total. La doctrina de la depravación total significa que todos los hombres que han existido, que existen y que existirán, delante de Dios tienen una condición de perdición total. Están muertos en delitos y pecados. Sin embargo, hermanos, cuando leemos el libro de los Hechos, una lectura llana pareciera notar, o pareciera que podemos notar allí, que los judíos parece que tienen como un grado un poquito más de perversidad que los demás. Porque cada vez que Pablo hablaba en una sinagoga había un alboroto. Cada vez que Pablo les anunciaba a los judíos el evangelio de Cristo, siempre había confrontación, siempre había actitud, o por lo general, habían actitud de rechazo y de oposición. Imagínate que podamos tener la oportunidad de hablar con Pablo, de estar allí. Y si le dijésemos, Pablo, si tú sabes la doctrina de la depravación total, de hecho la escribiste en Efesios 2, y dado los antecedentes de tu primer viaje misionero y lo que te acaba de pasar en Filipos, si tú sabes cómo son, ¿por qué los invita? Si tú sabes cómo son, ¿por qué les sigues predicando? Si tú sabes cómo son los judíos, ¿por qué sigues yendo a las sinagogas? Pablo probablemente nos contestaría de esta manera. Es verdad, todos los hombres están muertos en delitos y pecados. Pero no todos los hombres responden o tienen la misma actitud al ser confrontados con las Escrituras o con el Evangelio, sean judíos o sean gentiles. Él seguiría diciendo, la doctrina de la depravación total significa que los hombres están incapacitados en aceptar por medio de la fe al Evangelio de Cristo, a menos que la fe se les sea infundada por Dios. Pero no significa que sean incapacitados para entender, para comprender, para prestar atención a un mensaje evangélico. Por lo menos lo pueden entender de manera cognitiva. Yo predico el evangelio entre los gentiles y los judíos porque de seguro alguno me va a escuchar. Bien sea judío o gentil, alguno me va a escuchar. Alguno me va a prestar atención, probablemente no todos, pero alguno. Todos son depravados, pero no todos responden de la misma manera. Seguramente habrá alguien que prestó atención y Dios le llenará su corazón de fe y aceptará el evangelio, bien sea judío o bien sea gentil. Estoy seguro que de entre los judíos y gentiles hay pueblo de Dios. Esto que acabo de decir es precisamente una respuesta que podemos sacar cuando leemos Hechos 17. Cuando leemos esto, podemos decir probablemente esa sería la respuesta más lógica de Pablo. Aunque hayan personas, hermanos, que rechacen de plano el Evangelio de Cristo cuando tú se lo presentas,
de manera agresiva, de manera violenta, siempre habrán personas que, aunque no se conviertan, van a prestar atención. Por lo menos por decencia, por cortesía. Pero si hay alguien que presta atención, tendríamos la esperanza de que Dios obre y abra ese corazón incrédulo. Es decir, no debemos andar con prejuicios. No sabemos quién va a responder de manera afirmativa o de manera negativa. No podemos decir, este no me va a escuchar nunca jamás. Hechos capítulo 17, hermanos. Estamos en pleno segundo viaje misionero del apóstol Pablo. La primera ciudad que visita de manera concreta, luego de haber visitado las primeras ciudades del primer viaje misionero, ahora en este segundo viaje empieza a explorar nuevas ciudades para evangelizar. Ya vimos en el capítulo 16 que él llega a la primera ciudad, una ciudad de mucha importancia, Filipos, una ciudad de Macedonia, en Europa. Y ahora vamos a ver 3 ciudades, 3 relatos. La primera ciudad es la ciudad de Tesalónica. Ellos se mueven hacia Tesalónica. Es decir, luego de Filipos, ellos emprenden un viaje, ya que son expulsados. Los magistrados le dicen, perdón por haberlos azotado siendo ustedes ciudadanos romanos, pero por favor, váyanse tranquilitos. Por favor, déjenme seguir teniendo mi cargo. Entonces ellos acceden y ellos emprenden un viaje, llegan primero a Tesalónica, luego, según la narración, llegan a otra ciudad llamada Berea, y en tercer lugar llegan a una ciudad muy importante, muy filosófica, llamada Atenas. El capítulo 17 son 3 ciudades, y estas 3 ciudades representan 3 actitudes diferentes al Evangelio o ante el Evangelio de Cristo. 3 actitudes diferentes de incrédulos cuando se les expone el Evangelio. Eso es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Vamos a hacer el bosquejo general, hermanos. Versículo del 1 al 9 nos habla de la actitud opositora de Tesalónica o de la ciudad de Tesalónica. La actitud opositora de la ciudad de Tesalónica. Versículos 10 al 15 del capítulo 17, la actitud noble al Evangelio de Berea, de la ciudad de Berea o en Berea. En primer lugar, la actitud opositora al Evangelio en Tesalónica. Número 2, versículos 10 al 15, la actitud noble al Evangelio en Berea. Es la segunda ciudad. Y la tercera ciudad, la actitud burlesca al Evangelio en Atenas. Actitud burlesca, escarnecedora, podamos decir, en Atenas. Esos son los versículos 16 al 34. Como leímos, hermanos, o como leyó el hermano que estaba dirigiendo, él leyó desde el versículo 1 al 15. ¿Por qué? Porque precisamente hasta ese versículo se exponen 2 ciudades, y esas 2 ciudades deben verse de manera conjunta para entender el mensaje completo. Porque una ciudad responde de una manera diametralmente diferente a la otra. En cambio, la tercera ciudad podemos decir que tiene una actitud mixta entre aceptación o atención y oposición. Por un lado hay oposición en Tesalónica, por otro lado hay recepción en Berea, y Atenas podemos decir que es una actitud muy cordial, pero finalmente burlesca, ¿sí? Opositora de manera pasiva. Entonces, los primeros 2 encabezados, las primeras 2 ciudades las vamos a ver en esta mañana. Si Dios lo permite, para la semana que viene nos enfocamos en la actitud de la tercera ciudad, podemos verla de manera independiente. Vamos entonces a comenzar. La actitud opositora al Evangelio en Tesalónica. Versículos 1 al 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Vamos a dejarlo hasta allí.
Recuerden que Pablo y Silas han sido liberados de la cárcel en Filipos. Sí, eso lo dicen los versículos anteriores. Versículo 40 del capítulo 16. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Fue la primera convertida en Filipos. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. El punto es, ¿a dónde se fueron? Bueno, el versículo 1 nos dice hacia dónde se dirigieron ellos. Lo primero que vemos aquí entonces, hermanos, es que ellos toman una ruta. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia. Esta descripción es muy interesante. Bueno, aparte necesito decirles también lo siguiente. Recuerden que cuando empieza el capítulo 16, los compañeros, la visión del hombre macedonio, del versículo 6 al 10 del 16, recuerden que ya la escritura o la redacción de Lucas es en primera persona, es decir, Lucas está presente. ¿Sí? Nosotros fuimos, estábamos, o sea, él se incluye en la narración. Pero a partir del versículo 1 del capítulo 17, ya la narración vuelve a estar en tercera persona. Parece ser que Lucas se quedó cuidando a la recién nacida iglesia en Filipos. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver a Pablo, Silas y Timoteo que siguen el viaje misionero. Versículo 14 del capítulo 17. Versículo 14 del capítulo 17. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo para que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Está hablando en Berea. Es decir, aunque el primer versículo no se menciona quiénes son los que terminan yendo, parece que es Pablo, Silas y Timoteo. Siguen entonces allí, y por la descripción de las ciudades, Anfípolis y Apolonia, se puede deducir completamente que ellos agarran la vía principal Ignacia. La vía Ignacia. Si tuviésemos, vamos a tener un mapa que ustedes van a visualizar cuando vean otra vez esto, y van a ver una vía que se llama la vía Ignacia, una ruta comercial importantísima que conectaba el este de Europa con el oeste. Comenzaba desde el extremo oriental de Macedonia y terminaba en el extremo occidental. Pasaba por toda Macedonia, atravesaba toda Macedonia hasta un puerto que conectaba con Roma. Era una de las carreteras más importantes de aquel tiempo. Cuando dice que salen de Filipos y pasan por Anfípolis y Apolonia, precisamente son la ruta marcada de la vía Ignacia. Todavía existe, ¿sí? Pueden verlo en Google, se los recomiendo. Bueno, ellos toman entonces esa vía y llegan a la ciudad de Tesalónica. Llegan a Tesalónica. La vía les conectaba inmediatamente a Tesalónica. ¿Qué era Tesalónica, hermanos? Tesalónica era la ciudad capital de Macedonia. Si Filipos era la primera ciudad de Macedonia, bueno, Tesalónica era más importante. Filipos era una ciudad, una colonia romana, tenía muchos privilegios, pero Tesalónica era superior. Era más grande, tenían Tesalónica tenía unas rutas comerciales envidiables, era muy pomposa, mucha riqueza, mucha población, era la capital de Macedonia y no era una colonia romana, era una ciudad libre. Tenía mejor estatus social que Filipos. Y allí entonces, por la gracia de Dios, se funda una iglesia en este segundo viaje misionero. Vamos a leer rápidamente lo que Pablo escribe cuando él llegó a Tesalónica, se los recordó a los tesalonicenses. Vamos a la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 6 en adelante.
Él llega a Tesalónica. Ahora, esta carta nos dice las condiciones en que llegaba, es decir, nos va a complementar lo que dice en Hechos, ¿ok? Versículo 6. Y vosotros, los tesalonicenses, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Una iglesia, su testimonio es muy bueno. Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Eso lo voy a mencionar al final, pero sigamos. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, eso lo vamos a ver después, que han creído, porque partiendo de vosotros, los tesalonicenses, partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínense, qué iglesia tan hermosa. De todas las iglesias que se mencionan en el Nuevo Testamento, la iglesia en Tesalónica es una de las más sanas. No significa que no había problemas. Hay algunas correcciones que se dan en la carta a los tesalonicenses, sobre todo respecto al trabajo. Ellos estaban esperando la segunda venida de Cristo y dejaron de trabajar, querían simplemente esperar. Pero aparte de eso, tenía una mala escatología. Pero aparte de eso, era una iglesia misionera. Tan misionera que Pablo no tenía necesidad de seguir siendo misionero porque ellos ya empezaron a hacer el trabajo. Pero qué hermoso que ellos recibieron la palabra del Señor en medio de gran tribulación. ¿Cómo lo recibieron? Con gozo. ¿Cuál es la clave? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vamos a ver entonces las condiciones en que reciben el Evangelio, porque dice en medio de gran oposición. Entonces, en primer lugar, en Hechos, vamos a ver esa oposición, cómo empezó esa oposición, y en segundo lugar, vamos en primer lugar a ver cómo se generó esa oposición, y en segundo lugar, vamos a ver cómo fue la oposición allí. En primer lugar, ¿cómo se genera? ¿Cuáles son las causas de esa primera oposición? Bueno, Lucas dice que Pablo tenía una costumbre. ¿Cuál era? Versículo 2. Donde había una sinagoga de los judíos. Versículo 2. Y Pablo, como que acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pablo, si tú sabes cómo son los judíos, ¿para qué vas para allá? ¿No te acaban de expulsar? O sea, no acabas de tener antecedentes que te dicen que no te metas a una sinagoga. ¿Qué haces allí? Bueno, el punto, hermanos, es que Pablo no podía y no debía tener prejuicios ni predisposición contra sus hermanos judíos. Además, negarle el evangelio a sus hermanos judíos también era injusto, tal como se lo negaría a un gentil. No podía caer en eso. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, Pablo no actuaba según sus conveniencias. Pablo no obraba o no hacía su trabajo de evangelismo según lo que le pareciera más cómodo. Él se ajustaba a la forma y la manera de Dios, aunque eso costara incomodidad y fuera riesgoso. Pablo, hermanos, era un verdadero siervo. ¿Saben qué hace un siervo? El siervo no toma decisiones para hacer las cosas. Las decisiones las toma su amo y el siervo solamente obedece, independientemente si le guste o no le guste. Un siervo de Dios. No solamente dice que él se mete en una sinagoga, sino la manera en cómo entró, hermano. ¿No se dieron cuenta? Discutía. Hay 4 verbos que se ven allí
entre el versículo 2 y 3. Número 1, discutía o discutió con ellos. Número 2, el versículo 3, declaró o declarando. Número 4, exponiendo. Vamos a ver rápidamente qué significa todas estas cosas. Número 1, que discutía, la palabra significa que argumentaba, luchaba por medio de palabras. ¿Qué significa eso, hermanos? Hacía un debate público. O hacía un debate público cuyo objetivo era corregir malas interpretaciones. Discutir es corregir al otro. Tú estás equivocado. Cristo tiene un plan maravilloso para ti. ¿Tú crees que eso es evangelismo? Tienes que declararle, tienes que hacerle notar su error. Si no, no va a entender nada. Número 2, declaraba, versículo 3, declarando. La palabra tiene que ver con explicar o expandir, abrir algo, explicar. Era didáctico. En tercer lugar, exponiendo. Esa palabra exponer significa demostrar. Tener pruebas en la mano, comparar, traer una cosa con otra y darlos en comparación para que entiendan. Exponer, poner evidencias, colocar una cosa al lado de la otra para que se entienda. Pero en el versículo 3, al final, porque dice, discutió, declaró, expuso por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, la palabra anuncio significa a quien yo le estoy proclamando. Lo que Pablo estaba haciendo con los judíos era tomarse un buen tiempo para evangelizarlos. Les voy a dar 5 puntos que van a cambiar su vida. 3 puntos para el éxito. 4 leyes espirituales ya evangelicé a la persona. No, se dedicó. ¿En qué se dedicó? Número 1, basado en las Escrituras. No fue en sus experiencias. Yo antes era mujeriego, ya no lo soy. Yo antes tomaba, ya no tomo. Porque los alcohólicos anónimos dicen eso. ¿Sí? Aférrate a una entidad superior y empieza. No somos alcohólicos anónimos, ni cristianos anónimos. Hermanos, no significa simplemente de que yo, Cristo te ama, ya lo evangelicé y me voy corriendo. ¿Qué es eso? Pablo argumentó, proclamó, declaró, explicó, ¿basado en qué? En las Escrituras. Tú no puedes evangelizar, explicar, declarar, exponer algo si tú mismo no lo conoces. Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Esdras está en el Antiguo Testamento. Esdras, capítulo 7. Pero es que será Pablo. ¿Cómo voy a competir yo con Pablo? Esdras, capítulo 7. ¿Será que Pablo era un superhombre? Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice, bueno, versículo 9 y luego el 10. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Ahí ellos están retornando del exilio babilónico a Jerusalén. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estaba la buena mano de Dios con Esdras? Porque es el fundamento, la razón. Esdras había preparado su corazón para inquirir,
estudiar, profundizar, meditar, inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. No es simplemente ser un erudito, un sabelotodo, para cumplirla. Para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Yo quiero predicar el Evangelio. Estudia, vive y predica. Estudia, vive lo que estudias y enséñalo. Tendrás oportunidad para enseñar. Pero todo que dice basado en las Escrituras. Fíjense que Lucas no se enfoca tanto en el contenido de la discusión, la exposición. Nos dice de manera muy general, y de hecho ya lo hemos visto en otras predicaciones de Pablo en el libro de Hechos. Pero sin recordar los enunciados más fundamentales de lo que es el Evangelio. Versículo 2. Por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese muerte, resucitase, la resurrección de los muertos, y que Jesús, ¿quién es? Jesús, a quien yo anuncio, es el Mesías, es el Cristo. Pero yo no puedo argumentar, esos son los enunciados, no se dice cómo lo dijo, cuáles son las formas, simplemente se concentra Lucas en el contenido en su manera más básica para que nosotros asumamos que todo lo que tuvo que hacer Pablo para llevar a un buen razonamiento a las personas. John MacArthur dice, la Biblia provee la verdad para tal defensa. El principio básico del método apologético de Pablo no era la insubstanciabilidad de la sabiduría humana, ni las tradiciones extrabíblicas tan veneradas por los judíos. En lugar de eso, el apóstol discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras del Antiguo Testamento. No se olvide. Es del Antiguo Testamento y demostró su caso desde la misma fuente que los judíos veneraban. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Qué escritura está hablando Pablo allí? A Timoteo. El Antiguo Testamento. Porque él estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Pero ya había escritura. Los cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? La salvación. Por medio de la fe en Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento. Yo no veo a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Hay que estudiar. ¿Puedo predicar desde el Antiguo Testamento? Claro que sí. ¿Cómo le predicó Cristo a Nicodemo? Desde el Antiguo Testamento. Tan importantes son conocer las Escrituras, hermanos, para que tú no puedes dar lo que no tienes. Pablo no solamente exponía delante de ellos, sino que se enfocaba. Dedicaba tiempo. ¿Cómo predicas tú a los familiares? ¿Cómo predicas tú, si es que predicas? ¿Cómo predicas? ¿Dedicas tiempo? ¿Te sientas? No, vamos a conversar, vamos a tomarnos un café, vamos a tomarnos un frappuccino. Vamos a tomarnos algo, un Nestí de esos aguaditos. Pero vamos a conversar, vamos a tener tiempo para que tú veas. Voy a evangelizar a una persona. 4 puntos, pum, se acabó, chao contigo. No, es un alma. Necesita entender. ¿Pero qué va a entender si está cegado espiritualmente? Tú no sabes qué es lo que Dios va a usar. No todos responden igual. ¿Para qué le voy a predicar a mi papá? Nunca me va a escuchar. No digas eso. Busca la manera de hablar. Resultados de esa predicación. Recuerden, él se va a predicar en una sinagoga. La manera de predicar no es muy cómoda, ¿verdad? Y en tercer lugar, veamos rápidamente las consecuencias. Versículo 4. Y algunos de ellos, creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Juntarse significa unirse, creer.
unirse. Se juntaron con Pablo y Silas de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Esa nobleza, hermanos, allí no es la misma nobleza que se habla de los judíos en Berea. En Berea dice, versículo 11, y estos eran más nobles. No es la misma nobleza. Cuando se habla de estas mujeres nobles, se está hablando de nobleza social, en el sentido de estatus social, de la nobleza, principales. Mujeres principales. De hecho, la Biblia de las Américas dice, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Otra traducción también lo traduce bien, mujeres prominentes. ¿A qué se refiere principal y prominente? Poder, influencia y dinero. Poder, influencia y dinero. El punto que le tuvo celos los judíos no es tanto que predicaran a Jesús, sino que se le fueron la gente de plata de la sinagoga. Se le fue la gente de plata. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos. Warren Wiersbe dice, como resultado de 3 semanas de ministerio, Pablo vio que un gran número de personas creyó, especialmente prosélitos griegos y mujeres influyentes. Pero estos resultados no regocijaron a todos. Los judíos incrédulos envidiaban el éxito de Pablo y se lamentaban al ver que los gentiles y las mujeres influyentes dejaban la sinagoga. Hermanos, todo lo que hicieron estos judíos se parece igualito a los dueños de la muchachita en Filipos, ¿recuerdan? Se les tocó sus intereses económicos, ahí actúan, hijos del diablo. Solamente están por dinero, solamente están por dinero. Ahora veamos la oposición como tal, versículos 5 al 8. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlo al pueblo. ¿Por qué Jasón? Jasón es una palabra en griego de Josué. Probablemente era un judío que estaba albergando, todos sabían que había albergado a Pablo y su equipo, Silas y Timoteo. Por eso es que van inmediatamente a la casa de Jasón para buscar a Pablo. El punto aquí es que ellos se llenan de celos y buscan una alternativa maliciosa. Métodos despreciables. Contratan a unos maleantes, a unos ociosos y mercenarios que estaban en la plaza pública. Vengan conmigo, imagínense, vamos a buscar a los ociosos, a los vagabundos para que peleen por la sinagoga. Le dieron plata, tuvieron que darle plata. Eran unos desvergonzados y organizaron junto con esos maleantes una revuelta y un alboroto en toda Tesalónica con acusaciones muy serias. ¿Cuáles son las acusaciones? Versículo 6. Pero no hallándolos, a Pablo y Silas lo estaban buscando, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, que trastornan el mundo entero. No está como muy exagerada la cosa. Probablemente en un principio, ¿cómo que trastornan el mundo entero? ¿Qué significa que trastornan el mundo entero? Bueno, trastornan el mundo entero, a los cuales Jasón ha recibido, a todos estos contravienen, esto sí es delicado para ellos, los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Eso sí es verdad, es verdad. El verdadero Señor es Jesús, no es el César. Pero la malicia que había allí, no estaban peleando por la sinagoga. Eran astutos, hijos del diablo,
astutos para hacer la atmósfera tal como lo hicieron estos hombres en Filipos, para crear una zozobra, una conmoción social. Están yendo en contra de nuestro rey, el César. Eso es lo que están diciendo los judíos. Eran unos desvergonzados y la multitud fue manipulada. Fue manipulada entonces la actitud de los habitantes de Tesalónica y se fueron en contra de Pablo y Silas para buscarlos en la casa de Jasón. No los encontraron. ¿Por qué no los encontraron? Probablemente advirtieron a Pablo y a Silas de que se escondieran. Pero ¿por qué no se escondió Jasón también si sabía que iban ahí? Jasón junto con otros creyentes estaban en la casa y aún así fueron arrastrados, fueron llevados y acusados. La acusación, obviamente, ellos son como un producto de esa acusación. Es decir, ellos reciben la acción del maleante supuesto que es Pablo y Silas. Por lo tanto, no pueden hacerle nada porque ellos son como unas víctimas, ¿sí? Son unas víctimas. Ante las autoridades ellos son víctimas, por eso no les hacen nada. Versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen, no Jasón, ¿verdad? Contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. No los metieron presos, no los castigaron, no les dieron, no los azotaron, no le hicieron este tipo de cosas, porque no tenían los elementos para eso. Ellos eran unos... habían recibido una mala enseñanza, entonces pues, había que ir a la raíz entonces. Pero en vista de que no encontraban ni a Pablo ni a Silas, que eran los supuestos alborotadores, ¿quién alborotó realmente Tesalónica, no? Podemos preguntar. Bueno, entonces también tienen una astucia las autoridades. Ellos le piden una fianza. ¿Qué es una fianza? Es una multa para dejarlos libres en una condición. Tienes que tener una condición y yo te dejo libertad, pero con una condición. ¿Cuál creen ustedes que sería esa condición? Simon Kistemaker declara, les aplican una fianza para garantizar la paz y el orden en la ciudad. La estipulación es que Pablo y Silas se vayan. Si Jasón y sus amigos permitiesen que Pablo permanezca en Tesalónica y si como resultado de ello se desata un nuevo tumulto, Jasón perdería la fianza y enfrentaría entonces el encarcelamiento. Ahora tú vas a pagar por ellos. Bueno, esa estrategia funcionó. ¿Por qué? Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Funcionó la intimidación. ¿Por qué? Porque Pablo no fue valiente en ese momento. ¿Quién estaba sufriendo allí? Podemos preguntar. Pablo estaba escondido. Si Pablo salía, podía alborotar otra vez. Y quien iba a pagar los platos rotos no era solamente Pablo, sino Jasón también. Y todos los que estaban con Jasón. Por lo tanto, Jasón, de alguna manera, aunque él hubiese vuelto a colocar su vida por su amigo Pablo no resistiría otra vez eso. No lo hubiese resistido. Pablo entonces estaba entre la espada y la pared. Si me quedo, pongo en riesgo a mis hermanos. Si me voy, dejo una iglesia huérfana desde muy temprana edad. ¿Qué hacer? Finalmente terminan decidiendo que lo mejor es que se vaya. Se vaya. No sé si Pablo no quería, no sé los detalles, no me lo pregunte a mí, no lo vi en el texto, pero lo que sí vi es que Pablo está cuidando todavía al pueblo de Dios. Sus acciones, ¿qué es lo mejor para el pueblo? ¿Qué es lo mejor para la iglesia? Así que decide irse para que Jasón y la nueva iglesia no fuesen interrumpidos otra vez y fuesen y creciesen. Entonces vemos el alboroto en Tesalónica, una oposición fuerte, aguerrida de manera general. Pero todo por culpa de ¿quién?
de Pablo. Pablo, si tú sabes cómo es la cosa, ¿por qué alborota? No, el Evangelio trae eso. Segunda actitud, versículos 10 al 15. Con eso vamos a terminar. Ellos llegan entonces, enviados de noche, Pablo y Silas llegan hasta Berea. Berea no está en la vía Ignacia, no está en esa vía, está más abajo, al suroeste. Eso significa que ellos se desviaron de la vía principal. ¿Por qué será? Para que no nos encontraran. Llegan a una ciudad muy modesta. Ya estaban en Tesalónica, habían ido a Filipos, pero están ahora en Berea. ¿Okay? Menos pomposo que los demás. Y ellos, ¿qué hace Pablo? Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pablo no aprende. Pregúntale a Pablo. Pablo, si tú sabes, Pablo dice, sí, yo sé. Y tú sabes cuál es mi respuesta. Yo soy siervo de Dios y yo hago las cosas a la manera de Dios. 6 cosas que hace Lucas, 6 cosas que declara Lucas. 3 de ellas son muy parecidas a Tesalónica y otras 3 son muy distintas a Tesalónica. Vamos a ver las 3 diferencias y las 3 similitudes con Tesalónica para cubrir el texto. Vamos a ver las similitudes con Tesalónica. Las similitudes con Tesalónica. Fácil para recordar. Las similitudes están en los versículos pares. Versículo 10, 12 y 14. Versículos 10, 12 y 14. Los contrastes o las diferencias están en los versículos 11, 13 y 15. ¿Sí? Versículos pares nos ayudan a ver cómo ocurrieron cosas muy particulares, muy iguales, muy similares con Tesalónica. Pero los números impares de los versículos nos van a ayudar a entender las diferencias, abismales diferencias, por supuesto, con la experiencia en Tesalónica. Vamos a ver las similitudes. Versículo 10. Pablo y Silas, ¿qué hacen? Llegan a una sinagoga. ¿Qué hicieron cuando llegaron a Filipos y cuando llegaron? Bueno, en Filipos no había sinagoga, pero ellos querían buscar allí judíos. Pero en Tesalónica, ¿qué hicieron? Llegaron a una sinagoga. Versículo 12, otra similitud. Vamos con los números pares. Son similitudes con Tesalónica. Versículo 2. Así que creyeron muchos de ellos. Esto parece una diferencia, porque en el versículo 4 dice creyeron algunos, pero en el versículo 12 algunos en Tesalónica, pero en Berea creyeron muchos. Podemos usarlo como una diferencia, pero el énfasis está en la condición de las personas que creyeron. Así que los que creyeron, muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción. Influencia, poder, dinero. ¿Sí? Creyeron muchos y además eran de la misma condición que en la sinagoga de Tesalónica, ¿verdad? En cuanto a nivel social. Olvídese, hermanos, por favor, olvídese de que la iglesia cristiana comenzó con gente pobrecita, la religión de los pobres. No, había gente con dinero, había gente de buena posición social. Y versículo 14. Inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Qué pasó? Tuvieron que también despedirlos. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Se alborotan también unos judíos. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la multitud. Entonces los hermanos hicieron lo mismo que en Tesalónica. Cuidaron al equipo misionero y los enviaron encubiertos para que no les pase nada. Esas son entonces algunas similitudes. Vamos con los contrastes y con esto vamos a ir finalizando. Contrastes. Versículo 11. Son los números impares.
Versículo 11. Esta es la diferencia más marcada. Y estos, hablando de los judíos en Berea, no era la iglesia, eran judíos. Los judíos en Berea eran más nobles, más ricos, no, nobles en cuanto a su aceptación del evangelio. Eran nobles, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, vean ese contraste, pues recibieron la palabra, esa es la diferencia, su nobleza. Ay, que eran unas personas muy tiernas. No, ¿en qué significa esa nobleza? De que recibieron atentamente la palabra. ¿Cómo la recibieron? Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No se dice que creyeron inmediatamente, pero la manera en cómo recibieron el mensaje del Evangelio fue totalmente opuesto a cómo recibieron en Tesalónica. En Tesalónica Pablo tuvo que refutar, explicar, tuvo que exponer, tuvo que contradecir. Aquí ellos lo asumieron y empezaron a indagar. Estuvo un poquito más fácil la cosa, un poquito más. Pablo no tuvo necesidad de discutir con ellos, les predicó y ellos hicieron el trabajo de investigar, de ellos mismos darse contra las Escrituras para entender. Qué respuesta tan noble, qué respuesta tan interesante. La respuesta entonces de ellos es muy importante. Número dos. Versículo 13. Versículo 13, impar. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, por tanto fueron allá y también alborotaron a las multitudes. El alboroto no fue por los judíos de la sinagoga en Berea. La diferencia es que estos judíos no hicieron lo que hicieron los otros judíos. Más bien el alboroto vino por los mismos judíos de Tesalónica. Una diferencia. No sabemos cómo se enteraron los de Tesalónica que Pablo estaba en Berea, no estaba en la ruta Ignacia. ¿Cómo? Bueno, las paredes escuchan. Simplemente podemos asumir que había un modus operandi en toda esa región. Se pusieron de acuerdo. Por carticas, quién sabe. Versículo 15, número impar. Otra diferencia. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Si es verdad, Pablo ya no está con sus compañeros, pero sigue con otros hermanos. Lo conducen, no lo dejan solo. Pero definitivamente la diferencia es que ya no viaja con su equipo misionero principal, el equipo A. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Silas y Timoteo, la diferencia es que la iglesia de Tesalónica parece haber estado huérfana. En cambio, lo de Berea, Silas y Timoteo, no hay problema de que puedan estar allí y ayudar a los bereanos, ¿sí? A la iglesia la recién iglesia de Berea, y Pablo sale. Entonces, lamentablemente, la condición en que sale Pablo en Tesalónica quedan en las buenas manos de Dios. El Señor los estaba cuidando. ¿Recuerdan lo que leímos en 1 Tesalonicenses? Cómo una iglesia perseveró en la fe. Habían sus diferencias, sus cosas, pero era una iglesia sana. El Señor la cuidó. Los de Berea, no hay una carta para Berea en el Nuevo Testamento, pero se quedó Pablo, Silas y Timoteo ayudando y discipulando a Berea. ¿Cómo eran? No sé si se desviaron después o fueron más fuertes que los tesalonicenses. Lo cierto es que hubo una gracia especial con ellos. Habían líderes dotados allí. Pero la diferencia entonces más marcada es la actitud de los bereanos ante el Evangelio. Número 1, Pablo no sabía la reacción de los judíos bereanos. No, ellos sí me van a recibir. No lo sabía. Se metió en una sinagoga, probablemente iba a servir la misma cosa, pero él simplemente hacía las cosas a la manera de Dios. Y otra cosa, la multitud de esa ciudad
se debe la multitud de creyentes en esa ciudad. Fíjense que algunos creyeron en Tesalónica, pero muchos creyeron en Berea. La diferencia es que los incrédulos allá no prestaron atención y los incrédulos en Berea fueron más nobles, prestaron más atención y Dios obró. Porque Dios no va a obrar en usted, si usted no es creyente, Dios no va a obrar nunca la salvación si usted nunca se expone de buena gana al Evangelio. Rechazo. Dios no va a obrar allí. Porque Dios dice, sí, Dios es poderoso para salvar a un pecador, por supuesto, pero Dios también ha designado el medio, y el medio es el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Si no hay predicación del Evangelio, si no hay atención del Evangelio, si no hay entendimiento del Evangelio, no hay salvación. Tiene que escuchar la verdadera noticia, y Dios allí es donde va a obrar. En conclusión, hermanos, el avance del reino, hermanos, es imparable. Es imparable. Cristo desea, hermanos, que nosotros voluntariamente hagamos las cosas a la manera de Dios. Dios no va a perder nunca. El punto es, si nosotros vamos a ser como Pablo, siervos obedientes, si Dios me dice que debo hacer algo, lo voy a hacer como Dios dice, no como a mí me parezca ni me parezca más cómodo. Es como Dios me lo pide, aunque eso implique incomodidad, aunque eso implique algún tipo de cosas que no le gusta a uno. Debemos ser, hermanos, como Pablo, un siervo obediente de Dios. Dios, hermanos, no necesita gente creativa. Dios necesita gente fiel. Fiel a su palabra y fiel a la manera de entregar su palabra. Eso es un siervo. Eso es una sierva de Dios. No es inventar métodos, formas, vestirme de payaso, jugar, así voy a atraer a las multitudes. Eso no es lo que Dios te ha pedido. Voy a hacer un concierto de hard rock cristiano. Por favor. No es con reggaetón. No es con reggaetón, no es con joropo. No es con Christian Fest. Es con el Espíritu Santo. Debemos ser siervos verdaderos delante del Señor. Los resultados déjeselos al Señor. Aplicaciones prácticas. 4, rápidamente. Número 1. Considera el carácter apologético de Pablo al presentar el Evangelio. Se dedicó. ¿Por qué tu familiar no se convierte? Probablemente no te has invertido. No te has invertido en sentarte en explicarles el Evangelio. No, él sabe que soy evangélico nada más. Pero no te sientas. Busca. Gánatelo para Cristo. Ese es el carácter apologético para evangelizar. Para evangelizar. Lo mismo debemos hacer con los niños, con nuestros hijos. Con nuestros hijos, dedicar tiempo. Ellos no van a... Timoteo, ¿cómo conoció el Evangelio? Su mamá y su abuela se lo predicaban. ¿Cómo? ¿Una sola vez? No. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Número 2. Consideremos el interés de Pablo en evangelizar a personas que sabían de la Biblia. No, este terreno no, porque aquí yo no puedo edificar. No le puedo hablar a esta iglesia, no le puedo hablar a este hermano. Porque, ¿cómo se llama? Territorios, pues. Territorios, ¿verdad? Él es de este pastor. No. Si hay una persona desviada, háblele de la Escritura. Pero es de otra iglesia, no importa. Salva esa alma. Probablemente ni siquiera evangélico es, y ni siquiera cristiano es. Porque nunca ha escuchado el Evangelio. No, ese debe ser cristiano porque asiste a aquella iglesia. No, predícale a un testigo de Jehová igual. Predícale a un unitario. Predícale a un católico. Predícale a todos.
Nuestro deber no es distinguir, este tiene cara de cristiano, tiene cara de escogido, tiene cara de salvo. No, tú no sabes quién es salvo. Si tienes la oportunidad y ves deficiencias, habla el Evangelio. 3. Considera el cuidado que mostraron los cristianos de Tesalónica y Berea con Pablo y la extensión del Evangelio. Considera eso. Ellos los cuidaron, los guardaron. ¿Por qué? Porque ellos eran la punta de lanza. Y luego vamos nosotros también. Pero los cuidaron. Pero Pablo también cuidó a ellos. No, prefiero arriesgarme yo y no ustedes. Un cuidado mutuo. El amor entre los hermanos, el cuidado entre los hermanos. Considera eso. Y en último lugar, considera, por supuesto, la actitud de los bereanos. No me interesa la Biblia, qué lástima. Pero con tal que en el culto no te duermas, puede haber esperanza de que algún día entiendas. ¿Sí entiendes? Pero si sigue con esa actitud de resistencia, lamentable por ti. Es que no entiendo, es que no quieres entender. Dios va a obrar la salvación en tu alma cuando tú empieces a buscar atentamente. Dale, quiero entender. Por lo menos entender. Solamente el Señor garantizará la salvación allí. Y para los creyentes, eso es para los incrédulos. Pero para los creyentes también toca prestar atención. ¿Recuerdan lo que dijimos de Tesalonicenses? De Timoteo, que de las niñez ha sabido la Sagrada Escritura. Pero luego dice, porque toda es inspirada por Dios y útil para corregir, enseñar, redarguir, corregir, instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tienes que prestar atención a la palabra de Dios, para que seas enteramente preparado para toda buena obra. Ya yo soy cristiano, me quedo dormido en el culto, no importa. No. ¿Dónde va a estar tu madurez espiritual? Que el Señor nos ayude, hermanos, en todo tiempo. La gracia del Señor siempre debemos depender de ella. No porque tú prestes más atención, entiendas más, seas más elocuente. No, debemos ser humildes. Si ya entiendo algo, gracias Señor, porque tú eres que me lo das. No porque yo soy más inteligente. Es porque el Señor me ha dado de su gracia. Dependamos de la gracia del Señor para esto. Tener buena actitud para las cosas de Dios es una gracia de Dios. No tengo buena actitud, pídesela al Señor. Él te puede ayudar. No dependas de tu propio corazón.